Hola, hola familia de mi corazón. Tomemos un cortito para el alma, alimentemos nuestro espíritu. Amoroso, muchas gracias por la oportunidad que nos entrega. Te imploramos que sea tú que siembre en nosotros la semilla según tu voluntad. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. La parashá de la semana pasada la encuentro muy buena, de la cual podemos aprender muchas cosas. La parashá se llamaba Beshala y está desde el capítulo 13 de Éxodo, versículos 16, hasta el capítulo 17, versículo 16. Durante el paso por el desierto se nos prueba para conocer nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Ahí es que se prueba realmente quiénes somos, si somos lo que realmente en un momento determinado dijimos ser. Es importante que entendamos que allí está el momento de la prueba, el momento del desierto. Durante el tiempo por el desierto, el pueblo no estaba solo, sino que tenía la compañía del Santo bendito sea. Vimos que Él le acompañaba en su proceso, puesto que el Santo no nos deja en la mitad, sino que Él nos acompaña hasta terminar con el plan y el propósito que tienes con nosotros. Durante nuestro llamado, nosotros debemos enfocarnos más en la resistencia que en la carrera, en la fuerza de la resistencia. ¿Cuánto más podemos aguantar las dificultades, las pruebas que el camino nos traerá? Ahora bien, no va en velocidad, sino en resistencia. No qué rápido puedo alcanzarlo, sino cuánto puedo soportarlo, puedo aguantar el camino con la dificultad que el mismo me traerá. Aprendamos bien conscientes que el Santo bendito sea no soltó al pueblo de la mano, sino que estuvo con él, lo acompañó durante todo su caminar. Y lo hizo con la columna de nube que lo hacía de día y la columna de fuego que los guiaba de noche. Vemos que durante el día los guiaba y durante la noche lo alumbraba. Bendito sea el Santo, bendito sea. Ahora bien, estas dos manifestaciones estuvieron siempre presentes con el pueblo. Es de entender que en la misma se estaban dando dos atributos. El atributo de la misericordia, el cual fue representado en la columna de nube durante el día. Allí estaba la misericordia del Santo bendito sea. Y la columna de fuego durante la noche, allí estaba el atributo de la justicia. Para ir en el camino, ellos necesitaron en ese momento determinado la misericordia y la justicia. Decimos al Santo: Padre, ¿cuáles son los atributos que necesitamos en nuestro caminar? Pero es de entender que solos nos acompañarán los atributos del Santo bendito sea si tú y yo lo hacemos a Él como nuestro guía, como nuestra compañía. Entonces, dependiendo de las necesidades que tú y yo tengamos, serán los atributos, que solamente lo determinará el Santo bendito sea en el momento que vayamos en el camino y tengamos aquella necesidad. Según el faraón, en su momento de orgullo y con aquel deseo intenso de eliminar al pueblo, puesto que, según él, el pueblo estaba acorralado, con un mar que estaba delante de ellos y él que iba detrás. Ahora bien, según él, era brillante en su idea, pero no sabía que estaba trabajando en favor de su propio perjuicio. Allí había un propósito determinado y era la glorificación del Santo bendito sea, la glorificación de su nombre. El paso del Mar Rojo fue un evento nunca más visto, un acontecimiento que solo fue posible gracias al poder, fuerza, dominio del Santo bendito sea, puesto que como creador de su naturaleza, solo Él sabe cómo ejercer su fuerza,
dominio sobre el mismo. Allí vimos que Él realmente es Dios y no hay un segundo. Yo hoy puedo decir, no sé si tú sientes lo mismo, es que hay un solo Dios y no hay un segundo. Y ese Dios está conmigo. Es favorable si tú lo reconoces como el único Dios, y qué lindo sería si iría contigo. Ahora bien, Él es el único Dios y no hay un segundo. Él es el único Dios y no hay un segundo. Él es el único Dios y no hay un segundo. No porque yo lo diga, ni tampoco porque yo lo crea, sino porque es la verdad, es la única verdad. Él es el único Dios y no hay un segundo. Lo hemos visto con su mano poderosa, cómo libró al pueblo, cómo lo sacó de aquel lugar. Dentro de las aguas pasaron por el mar y no mojaron sus pies. Esto es posible para aquellos que entienden y creen que Él es un solo Dios y no hay un segundo. En Éxodo 14:14, el Eterno dice que Él peleará por nosotros, o sea, pelearé por ustedes, estén tranquilos. Es nuestra responsabilidad mantenernos tranquilos esperando que Él nos dé respuesta en un momento determinado cuando estemos en dificultad. Estas palabras nos da esperanza, fuerza en cualquier momento de dificultad. Confiar en el Eterno, ese es nuestro desafío. Nosotros cuando confiamos en Él y en su providencia, entendemos que solo pasa lo que Él en su santa misericordia permite que pase. Todo está bajo su divina voluntad y perfecta armonía y control. Ahora bien, aun cuando nosotros estamos pasando por un desierto y no entendemos qué está pasando, hay un propósito determinado que se tiene que cumplir. Pasar por el desierto nos da la oportunidad, si seguimos el paso, de llegar al lugar de la abundancia. Pero debemos seguir confiando en el Santo bendito sea. Así debemos dar el paso. El Eterno le contesta a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Alza tu vara y extiende sobre el mar y divídelo. Ahora bien, es de entenderse que antes de que llegue la dificultad, ya el Eterno nos ha entregado la herramienta para combatirla. Esto lo vimos en Éxodo 14:21. Moisés solo levantó la vara y el Eterno actúa. Ahora bien, es importante que conozcamos las herramientas que poseemos. El Eterno, en su divino amor y misericordia, nos ha entregado herramientas espirituales, herramientas que, con ellas, nosotros, en el momento que la utilizamos, podemos enviar un mensaje al mundo espiritual, el cual solamente lo entenderá aquel que conoce de la herramienta y en ese momento determinado el ángel que está en posición o el ángel que está encargado de esa petición. Ahora bien, hay maneras para hacerlo que pueden ser con herramientas, vamos a decir, materiales, pero también como el caso de Moisés con la vara, solo extiende la mano. Extiende la vara, él la extendió y el mar se dividió y ellos pudieron pasar en seco. Así es. Su paso se dio a la libertad. Ahora bien, pero también puede ser un gesto y un movimiento, el cual es entendible en el mundo espiritual y sin una sola palabra en el mundo espiritual se entiende qué estoy pidiendo. Son herramientas espirituales que el Santo en su misericordia nos ha entregado y que nos permite en un momento determinado saber ir al trono, saber ir y buscar aquellos que nosotros deseamos. Ahora bien, en esta porción, en esta para allá, también se nos han entregado las herramientas de los 72
nombre de Dios o atributos. Ellos, si nosotros sabemos utilizarla, nos permitirán hacer milagro. La encontrará desde Éxodo 14, versículo 19 al versículo 21. Aquellos atributos están habilitados para nosotros, pero solo podrán usarlo aquellos que los conocen. Aquellos atributos nos dan la oportunidad de poder combatir, eliminar cualquier caos que en un momento determinado se nos presente. Ahora bien, si nosotros sabemos utilizar los atributos que se nos ha entregado ahora mismo en esta porción, entonces podemos hacerlo de diferente manera. Una de esa manera puede ser un versículo, el cual cuando yo recito ese versículo, yo sé que estoy pidiendo con ese versículo. Puede ser un versículo de un salmo, por ejemplo. Yo sé que detrás de ese versículo hay un atributo, o sea, un nombre del santo bendito sea, que me va a responder en un momento determinado. Como los conozco, entonces solo tengo que recitar el versículo y en ese momento o en el momento que el santo lo entienda, se me dará una respuesta. Pero el rey no entiende qué yo estoy pidiendo. Eso es saber ir al trono y buscar por la respuesta. Todo está a nuestro alcance, pero nosotros tenemos que hacer el sacrificio del estudio de la palabra, de obedecer al santo bendito sea y buscar la luz. Entonces podremos tener estas habilidades, podemos usar las herramientas que Él en su misericordia nos ha entregado. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, a Éxodo 15, allí está el canto de la victoria, el canto del cruce del Mar Rojo. Allí Moisés nos está enseñando que cuando hemos obtenido una victoria, nosotros debemos presentarnos delante del santo bendito sea con una alabanza, ya que hemos recibido aquello que hemos pedido, por lo que hemos implorado. Después la respuesta para el santo es una alabanza. Vemos que el pueblo está alabando, adorando a Dios. El cruzar, el ir al otro lado, al lugar de la libertad. Ahora bien, nosotros muchas veces hemos estado en momentos difíciles, hemos pedido, cuando se nos entrega, nos olvidamos. Es importante que entendamos que la alabanza es como el punto final de aquel milagro que se me ha entregado. Es como que fuera la fresita en el pastel, el punto que le dará más fuerza a ese milagro. No sé si recuerda de aquellos ciegos o aquello leproso. Había una situación donde Jesús lo manda que se limpie. Creo que fueron leprosos. Entonces, cuando vienen, él le pregunta dónde están los demás. No volvieron. Entonces el milagro se da para aquellos que vuelven. Ahora bien, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob es nuestro Elohim. Pues grandes son sus maravillas, portentos y proezas. El Santo de Israel, el hacedor de bien. Él es nuestro Dios. Es importante entender que la esclavitud de Egipto fue una esclavitud de la conciencia que todavía existe en la actualidad y se expresa de muchas formas. Una de esas formas es ese acto egoísta de solo querer recibir para sí mismo, que nosotros cada día lo empleamos y que cada vez se vuelve más excitante para nosotros. Es importante que aprendamos a cohibirnos de tal manera que podamos salir de aquel lugar del estrechez, el lugar de Egipto. Ahora bien, los sabios entienden que en este tiempo estamos en el mejor momento para salir del caos del universo. Ahora bien, pero nosotros tenemos que actuar primero, saliendo nosotros mismos del caos de nuestras vidas. Es el primer paso para luego poder ayudar a salir al universo. Ahora bien, se nos han dado las herramientas para vivir en plenitud, para vivir en bondad.
las herramientas para nosotros alcanzar milagro, para eliminar el caos en nuestras vidas y las dificultades. Nosotros debemos capacitarnos para recibirlos y poderlos emplear a su manera, a su tiempo y a su medida. Ahora bien, si nosotros no nos ponemos, no somos proactivos en la búsqueda del camino de la luz, entonces no podremos tener las habilidades para usar las herramientas que el Santo bendito sea en su misericordia nos ha entregado. Entendamos que la insistencia del faraón en seguir en la búsqueda detrás de los israelitas, esto nos enseña que muchas veces somos persistentes en volver a cometer los mismos errores. Y esto nos hace volver al miedo y nos lleva a un callejón sin salida. Es importante que nosotros tengamos en nuestros corazones arraigado el don o la habilidad de la certeza, de entender que hoy y mañana serán unos buenos días. O sea, tenemos que mantener la esperanza, independiente de lo que está pasando, de la situación. La certeza, mantener una certeza firme nos ayudará a nosotros a actuar, a creer en Dios y a ver milagro. ¿Por qué? Por la certeza que ya tenemos. Ahora bien, es importante que nosotros mantengamos la firmeza en la búsqueda del Santo bendito sea. Si el hombre aprende a sacrificarse por el honor de Dios, entonces esto le dará una fuerza, le dará, vamos a decir, una habilidad, le dará un mérito, en otras palabras, un mérito de poder ir delante del trono, bloquear cualquier, vamos a decir, ser, no hubiera ser ni inferiores ni tampoco superiores que elimine o que bloquee su oración. En otra palabra, para que tu oración llegue al trono y sea eficaz, es necesario que aprendamos a sacrificarnos por el Santo, bendito sea, a entregarle a Él nuestro tiempo con amor. Ahora bien, veamos que la victoria, allí en la victoria, vemos que también se dan, dice los sabios, allí en el canto de la victoria están los 72 atributos del Santo bendito sea. Estos atributos, esta canción que está en Éxodo 15, que contiene los atributos, nos da la facultad del don de superar cualquier crisis. Entender todo eso nos ayuda a conocer cuáles son las herramientas que poseemos y cómo hacer uso de la misma. Ahora bien, en Éxodo 15:22 vemos que allí los israelitas llevaban 3 días ya en el desierto y faltaba el agua. El Zohar dice que el agua simboliza tanto la Torá, o sea, la Biblia, como la Cábala. Y esto también tiene un sentido profundo. La Torá, o sea, la Biblia, es necesaria para la vida. Y la Cábala significa estudio y entendimiento. La lección aquí es que el estudio espiritual es igual de necesario para la supervivencia como el agua. Necesitamos del estudio, el estudio espiritual, el estudio de la Torá, el estudio de la Biblia, como nosotros necesitamos el agua. En la Torá, el agua es símbolo de la misma palabra, de la Biblia, de la Torá. Y es por eso que Isaías 55:1 dice, venid a mí todos los sedientos. Vamos al Eterno. ¿Dónde? ¿Por qué al Eterno? Porque hemos aprendido que el Santísimo bendito sea es la Torá. Por lo tanto, el agua es la Torá y la Torá es el Santo bendito sea. En el Éxodo 15:26, allí encontramos un atributo de sanidad.
El Eterno ha dicho que si escuchas su voz, si eres obediente, si guardas sus mandamientos, entonces Él no enviará a ti la enfermedad que envió a Egipto. No te la enviará porque Él es el Señor que te cura. Es bueno entender todo esto. Ahora bien, en Éxodo 16 vemos que allí se da el maná. El maná es un código de sustento y providencia divina, de que debemos depender solamente de su providencia, de su divina providencia. Ahora bien, los israelitas se quejaron porque les faltaba de comer. Esto nos ayuda a entender que las quejas no son favorables para nosotros y que en un momento determinado, mientras nos quejamos, esto puede detener el plan y el propósito, el cual donde queremos llegar. Las quejas detienen el plan y el propósito. Vemos que el maná tenía la capacidad de convertirse en cualquier alimento que la persona que lo comiera deseara. Ahora bien, también cubría todas las necesidades de esta persona, tanto física como espiritual. Estaba diseñado para fortalecer a la persona de la forma que requiriera. Sabemos que el maná era el alimento de los ángeles. ¿Por qué? Porque el maná venía de la parte más alta, venía de la parte elevada, de la parte del cielo. Entendamos que el Eterno prohibió que el maná, que la gente fuera a recogerlo en día sábado. Por lo tanto, se lo entregaba 2 porciones el viernes. Pero antes no podían tomar 2 porciones, solamente la porción de cada día. Aquel que tomaba de más no le sobraba y aquel que tomaba de menos no le faltaba. Bendito sea el Eterno. Ahora bien, no olvidemos que en la vara de Moisés, como su herramienta espiritual, estaban grabados los nombres del Santo bendito sea. Por esto era capaz de hacer milagro. Por esto, al levantar la vara, mandaba un mensaje al mundo espiritual. Al enviar este mensaje, entonces era escuchado. Recordemos que en Éxodo 17 se da la guerra entre el pueblo con Amalek. Amalek es el opositor que se pone en el camino para que no sigan a su destino. Entendamos que mientras Moisés elevaba las manos, como ya habíamos dicho, con su bastón, entonces era escuchado, o sea, el pueblo ganaba. También las manos levantadas es un símbolo de alabanza al Santo bendito sea. Nos ayuda a entender que la alabanza nos ayuda a vencer a nuestros enemigos. Nos ayuda a salir de aquel lugar de la dificultad. Es importante entenderlo. Otro punto importante, vimos que allí se dieron 2 alabanzas. Se dio la alabanza primero cuando el pueblo salió del Mar Rojo y luego fue liberado de un enemigo que venía detrás a perseguirlo, pero no lo alcanzó. Esta vez no lo tocó. ¿Por qué no lo tocó? Porque el Santo en su misericordia ya tenía el pueblo en su mano y lo traía con 2 atributos dentro de lo que podemos conocer. Entre él estaba la misericordia y la justicia. Su mano era extendida, su mano era amplia para ello. No le faltaba nada porque el Santo lo sustentaba. Dice que no necesitaban de cambiar su ropa, tampoco su cuerpo no tenía que bañarse, en otra palabra, porque no botaban esa parte como normal del cuerpo. Vemos allí un sustento permanente, una misericordia extendida y una mano abierta para con lo suyo. Es bueno que entendamos que Amalek es igual al valor numérico de 240 de la palabra aramea Safek, o sea, que significa duda. Entendamos que la duda es Amalek. Ahora bien, cuando entendamos que la duda es Amalek, es importante que entendamos que la misma duda puede penetrar en cualquier área de nuestra vida, ya sea en nuestra autoestima, ya puede ser en una carrera que estudiemos, ya puede ser en nuestra área física, en nuestra área espiritual, también puede ser en una relación. En cualquier situación se puede dar el caso de Amalek, pero es importante que entendamos que Amalek hace de inmediato la separación
entre nosotros y la luz del Creador. Es por eso que debemos evitarla. El Eterno le dijo a Moisés dijo que debía ser eliminada. Nosotros tenemos que eliminar a Amalek de nuestras vidas. Es una ley eterna que ha dado el Santo bendito sea. Debemos eliminar la duda en nuestra vida y todo aquello que en nuestra vida simbolice a Amalek. Te quiero mucho, te abrazo fuerte. Gracias, muchas gracias, Padre, por tu misericordia, por todo lo que nos entrega. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Te quiero. Una hermosa semana. Bendiciones.